última parte de este contenido vamos a trabajar con las propiedades de los logaritmos. Aquí arriba se las coloqué, ¿okay? Son las propiedades que se utilizan. Vamos a irla nombrando una por una para que vea más o menos, ¿verdad? Y después vamos directamente al ejercicio para que vea cómo aplica. Propiedad número 1, logaritmo en base a de 1 es 0. Eso lo vimos en la parte gráfica. Cada vez que construíamos el logaritmo de 1, eso siempre era 0. Ahí cuando cortaba la gráfica en el eje X, ¿ok? Siempre que tenga el logaritmo en cualquier base para el número 1, eso siempre será 0. Segunda, logaritmo en base a de la misma base, eso siempre será igual a 1, ¿ok? Cuando la base y el argumento sean iguales, entonces el valor siempre será 1. Tercera propiedad, cuando tengamos el logaritmo en base a de una potencia p a la n, ¿qué es lo que pasa con el exponente en esa potencia? Bueno, el exponente pasa a multiplicar el logaritmo, vean. Se debe colocar acá, eso es lo que aparece aquí, ¿okay? El exponente multiplica al logaritmo de la base y queda el argumento simplemente la base de la antigua potencia. Propiedad número 3, cuando tenemos el logaritmo de una raíz, si tenemos el logaritmo de una raíz de cualquier índice, entonces quedará el logaritmo de la base de la cantidad subradical de la raíz, ¿okay? Dividido entre el índice de la raíz. Eso ahí, viéndolo en la práctica. Siguiente propiedad, logaritmo de un producto. Cuando tengamos el logaritmo de dos o más términos que se estén multiplicando dentro de un logaritmo, o sea, en el argumento del logaritmo, entonces eso se va a convertir en logaritmo de una suma de cada uno de los términos. Si hay dos términos como estoy señalando acá, entonces habrán dos logaritmos. Fíjense, logaritmo en base a del primer término más logaritmo en base a del segundo término. Pero si hubiesen otros términos allí, entonces se reitera el procedimiento. Siguiente propiedad, logaritmo en base a de una división. P entre Q, obvio, Q debe ser diferente de 0. Entonces, esto que se convierte en una resta, donde el primer logaritmo, ¿ok?, indica al numerador. Logaritmo en base a del numerador menos el logaritmo en base a del denominador, ¿ok? Ese es el logaritmo de un cociente. Y por último, el famoso cambio de base, que les mencioné en los primeros ejercicios, ¿verdad? Cuando hicimos los ejercicios de aplicación en la vida real. Para poder traer a la calculadora, nosotros convertimos un logaritmo donde la base era cualquier base y el argumento cualquier argumento, entonces en otro, ¿verdad?, en un cociente de logaritmo, pero cambiándole la base. Fíjense, logaritmo en base c de b. Aquí vamos a ubicar cualquier base y la vamos a llamar c, ¿ok? Del argumento dividido entre logaritmo con la misma base que establecimos, ¿ok?, de la base original. Esto fue lo que hicimos para poder calcular, hacer los cálculos en la máquina, dado que por lo general esta c en la práctica es el logaritmo decimal, es decir, la base es 10 y es lo que se utiliza por lo general. Allá yo no se los coloqué, pero se sobreentiende que es 10. Y las máquinas, las calculadoras, están programadas para trabajar con logaritmos decimales, ¿okay? Salvo que usted tenga una máquina nueva que tenga lo que le señalé en aquellos ejercicios, que abre una casilla aquí, abre otra casilla allí, y usted coloca la base y el argumento correspondiente. Y bueno, resuelve de una buena vez. Pero bueno, para eso es esta propiedad, para poder ir a la máquina, ¿okay? Entonces vamos a realizar un ejercicio para que observen cómo aplican estas propiedades, más o menos. Aquí tienen una ecuación, x igual a una fracción, es lo que predomina allí, donde hay unos elementos que están multiplicándose en el numerador y en el denominador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, las potencias que son letras se dejan tal cual, y los números, que sean números compuestos, hay que descomponerlos en factores primos y expresarlos en potencia, ¿ok? Este trabajito sí, bueno, lo deben hacer ustedes, porque yo les voy a enseñar este aquí, pero eso es lo que deben hacer. Los números compuestos, al descomponer los factores primos y expresarlos en su potencia, para que todo esté expresado en potencia. Luego, ¿qué nos están pidiendo? Vamos a calcular el logaritmo en base z, ¿ok? Eso es lo que están pidiendo acá. Vamos a resolver.
Solución. Lo primero que vamos a hacer es tomar logaritmo en base z a ambos lados de la ecuación, al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación. Entonces esto quedaría escrito así: logaritmo en base z, al lado izquierdo está aquí, x. Entonces este será el argumento de ese logaritmo. Y al lado derecho, logaritmo en z, ¿quién será el argumento? Toda la expresión que aparece allí. A la 6, b a la menos 9, z a la 8. 1024. Ahí comenzamos a nuestro trabajo. 1024 hay que descomponer los factores primos, recordándole que eso, descomponer, dividimos aquí entre 2, ¿ok? Sería 512, dividimos nuevamente entre 2, sería 256, dividimos nuevamente entre 2, sería 128, nuevamente entre 2, sería 64, entre 2 serían 32, entre 2 16, entre 2 8, 4 2 2 2 1. Entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Eso es equivalente a 2 a la 10. 1024 es equivalente en potencia a 2 a la 10. Luego b a la 8 por z. ¿Ok? Vean eso allí. Eso es lo que deben hacer cada vez que le aparezca un número compuesto. Muy borrado. Bueno, el lado izquierdo de esto lo vamos a dejar tal cual. Ahí no lo vamos a tocar para nada. El trabajo está aquí del lado derecho. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Hay que identificar lo que prevalezca en ese argumento para ese logaritmo. Como lo dije anteriormente, en un principio eso es una división, bueno, sigue siendo una división. Entonces, si tenemos una división, todo esto que está arriba es un numerador y todo esto que está abajo es un denominador. Entonces, quiere decir que podemos aplicar el logaritmo de un cociente, donde numerador y denominador, él se convierte, el logaritmo de un cociente se convierte en logaritmo de una resta. Entonces, esto tiende a ponerse grande. Logaritmo en base z de a a la 6, b a la menos 9, z a la 8, menos logaritmo en base z, 2 a la 10, b a la 8 y z. ¿Por qué? Bueno, esto que está aquí arriba, todo completo, es nuestro p. Y esto que está aquí arriba, todo completo, es nuestro q. ¿De quién? De las propiedades. ¿Ok? Por eso, todo esto es p y todo esto es q. Ahora aparecen dos logaritmos y en cada caso tenemos que aplicar la propiedad que corresponda. En este primer logaritmo vamos a estudiar ahora qué es lo que prevalece. Fíjense, tenemos tres términos. ¿Qué están haciendo esos tres términos? Es decir, que están multiplicándose. Bueno, si hay una multiplicación, entonces aplica el logaritmo de una multiplicación, en que se convierte en una suma de cada uno de esos términos. ¿Okay? Igualmente va a aparecer en este logaritmo, entonces vamos a aplicar esta propiedad reiterativamente. En la primera parte nos quedaría así: logaritmo en base z de a a la 6 más logaritmo en base z b a la menos 9 más logaritmo en base z de z a la 8 menos, como fíjense que aquí hay un negativo y se va a convertir esto en una suma, entonces debemos abrir un paréntesis, un signo de agrupación, porque el negativo va a afectar todo. Logaritmo de z, base z de 2 a la 10 más logaritmo en base z de b a la 8 más logaritmo en base z de z. Cerramos nuestro paréntesis.
Entonces fíjense que esto se va a convertir en una cantidad de logaritmos. En esto es que estriba la aplicación de los logaritmos, de las propiedades de logaritmos a estas ecuaciones. Entonces hay que ir aplicando tantas propiedades como vayan apareciendo. Entonces en cada uno de los logaritmos tenemos que observar la propiedad que corresponda, ¿ok? Vamos a ir haciendo de forma reiterativa las propiedades que haya que al lugar. Entonces tenemos logaritmo de c en base z de a a la 6. ¿Pero qué es a a la 6? A a la 6 es una potencia. Fíjense aquí, logaritmo en base a de una potencia. ¿Qué es lo que pasa con la potencia? El exponente pasa a multiplicar, ¿verdad?, al logaritmo como un coeficiente. Y eso lo vamos a hacer en cada uno de esos casos porque se parece. Entonces el 6 pasaría a multiplicar al logaritmo. Entonces quedaría el logaritmo en base z de a. Queda el exponente, la base sin el exponente. Aquí en este caso sucede lo mismo. El menos 9 pasaría a multiplicar, pero como aquí había un más por menos es menos. Menos 9 logaritmo en base z de b. Igual aquí 8 pasaría a multiplicar. 8 logaritmo en base z de z. Aquí el menos se multiplica, una propiedad distributiva, menos por más es menos. Y este 10 pasaría a multiplicar 10 logaritmos en base z de 2. Menos por más menos, 8 logaritmos en base z de b. Y este no tiene exponente, lo dejamos por el momento tal cual. Perdón, hay que multiplicar el signo, menos por más menos, sería negativo. Ok, fíjense, entonces hemos aplicado la propiedad de potenciación reiterativamente, pero ya aplicamos propiedad distributiva. ¿Qué viene a continuación? Bueno, seguir viendo donde haya más propiedades. Donde no, eso quedaría hasta allí. Por ejemplo, aquí logaritmo en base z de a, no hay ninguna propiedad aquí, no hay ninguna, simplemente tenemos el argumento solo. Esto lo dejamos tal cual. Lo mismo sucede aquí, logaritmo en base z de b, no hay nada que hacer. Aquí si hay algo, fíjense, logaritmo en base z de z, esto es una propiedad. Si tenemos la base y el argumento, ¿verdad?, son iguales, entonces ¿qué es lo que da eso? Eso va a dar 1. Entonces esto aquí va a ser 1. Pero bueno, entonces 1 por 8 será 8. Lo demás todo lo voy copiando igual. 6 logaritmo en base z de a menos 9 logaritmo en base z de b. Aquí, como dije anteriormente, esto resulta 1 por la propiedad. Bueno, pero 8 por 1 es 8, entonces aquí nos quedaría 8. Menos 10 logaritmo en base z de 2. Nada que hacer. Tanto la base como el argumento son diferentes. Se copia igual. 10 logaritmo en base z de 2. Menos 8 logaritmo en base z de b. Nada que hacer. Copia igual. Aquí sí, logaritmo en base z de z. La propiedad que nos dice si son iguales la base y el argumento, entonces eso da 1. Aquí. Entonces eso es 1. Entonces finalmente allí quedaría menos que menos 1. ¿Qué es lo último que se puede hacer acá? Agrupar términos semejantes. ¿Cómo sabemos que si hay términos semejantes? Bueno, comparando primero que nada los logaritmos, ¿ok? Si los logaritmos tienen la misma base y el argumento, ¿verdad?, base y argumento los vemos repetidos, entonces usted lo agrupa algebraicamente. Por ejemplo, logaritmo en base z de a no se repite logaritmo en base z de a en lo que resta de términos. Lo mismo, fíjense, logaritmo en base z de b tampoco se repite, logaritmo en base z de 2 no se repite, y logaritmo en base z de b no se repite. Bueno, así, estos dos, tenemos acá, que son similares. Entonces, eso quiere decir que debemos asociarlos. Sería parte de la respuesta. Necesito borrar por aquí. Finalizar.
contestando. Entonces la respuesta la damos aquí arriba. 6 logaritmos en base z de a no se repite por ningún lado, entonces lo copiamos igual. 6 logaritmos en base z de a. Este que está aquí se repite. Menos 9 logaritmos en base z de b se repite con este. O logaritmo en base z de b. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agrupar algebraicamente. ¿Qué es lo que se agrupa? Lo agrupan los coeficientes. Este coeficiente es menos 9 y este coeficiente es menos 8. Signos iguales se suman, ¿ok? Y se mantiene el signo. Entonces menos 9 y menos 8 es menos 17. ¿Qué quedaría? Menos 17 logaritmo en base z de ¿quién? De b. Luego, ¿qué otra cosa aparece por aquí? Aquí hay otro logaritmo, ¿ok? Menos 10 logaritmo en base z de 2. Eso es lo que viene a continuación. Y finalmente los números enteros. Fíjense que los números enteros deben agruparse algebraicamente igual. Fíjense que hay un número entero aquí también. 8 positivo menos 1, eso es 7. 7 positivos. Y eso es todo. ¿Ok? Esa sería la solución para este primer ejercicio. Esta sería la aplicación del logaritmo en base z a toda esa ecuación. Entonces, fíjense. ¿En qué se convierte una ecuación? ¿En qué consiste la aplicación de las propiedades del logaritmo? Bueno, aplicarla hasta el final, hasta donde ya no puedan aplicarse más propiedades. Luego agrupar términos semejantes, ¿verdad? Y agrupar enteros si llega a quedar entero. Ese es el procedimiento para estos ejercicios, ¿ok? Voy a hacerle otro ejercicio. Segundo ejercicio. Fíjense aquí, tenemos una raíz, ¿ok? De índice 6 y tiene su cantidad subradical en una fracción. Van a aplicar el logaritmo en base b. Comenzamos. ¿Qué es lo primero que se hace? El logaritmo que nos están pidiendo allá hay que aplicarlo a ambos lados de la ecuación, porque esto es una ecuación, lado izquierdo y lado derecho. Logaritmo en base b de x es igual al logaritmo en base b de todo aquello. Raíz sexta de b a la 3 a la 6 c a la menos 8. Abajo 32. Les dije en el caso anterior que los números compuestos hay que expresarlo en factores, descomponer los factores primos y expresarlo en potencia. 32 es equivalente a 2 a la 5, 2 por 2 4, 4 por 2 8, 2 por 2 16, 16 por 2 32. Entonces eso es 2 a la 5. Por la raíz cuarta de a la 2 b a la 3. Y bueno, lado izquierdo lo dejamos igual. El lado que vamos a trabajar siempre es el lado derecho. ¿Qué es lo primero que vamos a aplicar allí? Bueno, lo que prevalezca en el argumento. ¿Qué es lo que prevalece en el argumento? Bueno, ¿por dónde comenzamos? Mire, raíz. ¿Okay? Raíz de índice 6. Entonces, lo que prevalece en esta expresión matemática es la raíz. Entonces, usted va a ir directamente a la propiedad que contenga una raíz, y esa es la propiedad número 4. ¿Okay? Raíz enésima, logaritmo de una raíz, ¿verdad? Enésima de cualquier cantidad. Bueno, convierte al logaritmo de la cantidad subradical dividido entre el índice de la raíz. ¿Cuál es nuestro índice? 6. ¿Y cuál es nuestro b? Fíjense, hagan la analogía. Nuestro b, todo esto que está aquí, se lo voy a señalar así. Todo esto que está aquí es nuestro b, pero no la b que está del problema, sino la b de la propiedad, no se confunda. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Bueno, esto va a quedar una fracción. Vamos a hacer esto más abajo. Una fracción. Arriba queda el logaritmo en base b de nuestra b, pero la b de la propiedad, ¿ok? Que en este caso es todo esto. ¿Qué es todo eso? Una fracción b a la 3 a la 6 c a la menos 8.
abajo sería 2 a la 5, raíz cuarta de a la 2, b a la 3. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre 6. ¿Ok? Ya nos queda un solo logaritmo, queda el logaritmo del numerador. Fíjense entonces que el logaritmo del numerador ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ve lo que prevalece. ¿Qué prevalece allí? El logaritmo de una división, porque es una fracción. El logaritmo de una fracción se convierte en el logaritmo de una recta. Entonces, esta gran fracción, ahora se va a ampliar más, este numerito 6, porque aquí quedaría el logaritmo en base b del numerador, que es este, b a la 3, a la 6, c a la menos 8, menos logaritmo en base b del denominador, que es 2 a la 5, por la raíz cuarta de a la 2, b a la 3. Bueno, y esto tiende a ponerse mucho más grande, porque van a aparecer tanto logaritmos como vayan apareciendo los términos, como se están relacionando esos términos en cada uno de los logaritmos. ¿Sí? Borro arriba, voy a borrar todo este espacio para poder tener más espacio. Continúo por aquí. Entonces ahora tenemos dos logaritmos. En el primer logaritmo tenemos tres términos que se están multiplicando, ¿ok? Este y este se están multiplicando. Entonces si hay un producto, eso se convierte en una suma. ¿Okay? Tantos términos en esa suma. Entonces sería el logaritmo en base b de b a la 3. Ese es nuestro primer término. Más logaritmo en base b de a la 6, nuestro segundo término, más logaritmo en base b de c a la menos 8. Ahí está nuestro tercer término. Ya no hay más nada que hacer aquí. Vamos al otro. Viene a aparecer el logaritmo menos logaritmo. Tenemos este término, que es una potencia, multiplicando a una raíz. Entonces hay dos productos, hay un producto allí con dos términos. Se convierte también en logaritmo de una suma. Pero ojo, acuérdense que tienen el negativo delante y eso va a afectar, por lo tanto deben utilizar paréntesis. Menos paréntesis, esta raya se alarga más, logaritmo en base b de 2 a la 5 más logaritmo en base b de la raíz cuarta de a al cuadrado b a la 3. Cerramos aquí, alargamos acá, todo eso tiene que estar dividido por 6, en el 6 que aparece en un principio. Borro por aquí. Continuamos. Hay que ir analizando lo que aparece en cada uno de los logaritmos para aplicar las propiedades que corresponden. Nuevamente una fracción. En este primer logaritmo, que hay el logaritmo de una potencia. ¿Qué es lo que pasa con el logaritmo de una potencia? El exponente pasa a multiplicar, ¿ok?, al logaritmo. Entonces nuestro exponente aquí es 3, pasaría a multiplicar el logaritmo. Entonces quería el logaritmo en base b, ¿de quién? De b. Y aquí hay otra propiedad que ya saben, ¿verdad?, lo que más o menos entendieron lo anterior, y aquí hay otra propiedad, pero eso lo aplican en el siguiente paso. Aquí igualmente, exponente, el 6 pasa a multiplicar el logaritmo. Quedaría el logaritmo 6 logaritmo en base b de a. El menos 8 pasa a multiplicar al logaritmo. Si hay un más, entonces quedaría un menos. El logaritmo en base b de c. Aquí se distribuye menos por más menos. El logaritmo de una potencia, el 5, es el exponente, pasaría a multiplicar, entonces quedaría menos 5 logaritmo en base b de 2, menos por más menos. Aquí no hay una potencia, aquí ahora tenemos otra raíz. ¿Ok? El logaritmo de una raíz y el logaritmo de una raíz, como lo aplicamos en este ejercicio, bueno, se tiene que aplicar aquí igualito. Esto se va a convertir en otra fracción. ¿Ok?
que es independiente de la otra fracción. Entonces aquí mete su fracción, que haría logaritmo en base b de la cantidad subradical, que sería nuestro b aquí. Nuestro b sería todo esto que aparece acá. Ese sería nuestro b, ¿okay? Pero la b de la propiedad, no la b que está en el ejercicio. A cuadrado b a la 3, ¿ok? Esa sería nuestra b de la propiedad. Dividido entre quién, entre el índice de la raíz, que es 4. Y todo eso a su vez dividido entre 6. ¿Por qué? Porque ya ese 6 estaba allí previamente. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y seguir aplicando propiedades donde haya que aplicar. Entonces, vamos desde un principio. Nuevamente continúo aquí. Nuestra raya fracción. 3 logaritmos base b de b. Ya sabemos que esto es 1. Entonces, 3 por 1 es 3. Aquí quedaría simplemente 3. Logaritmo en base b de a. Ahí no hay nada que hacer. Eso quedaría más 6 logaritmo en base b de a. Aquí, logaritmo en base b de c, no hay nada que hacer. Quedaría menos 8 logaritmo en base b de c. Aquí, logaritmo en base b de 2, tampoco nada que hacer. Logaritmo en base b de 2. Aquí hay un logaritmo de un producto, entonces quedaría una suma. ¿Okay? Logaritmo en base b de a cuadrado más logaritmo en base b de b a la 3 dividido entre 4 y esto a la vez dividido entre 6. Fíjense cómo se va ampliando. Ya aquí no hay nada que hacer por el momento. El trabajo quedaría aquí. Queda más potencia, ¿verdad? Y hay que aplicar lo que ya hicimos, logaritmo en la potencia. Y después ir simplificando hasta la mínima expresión. Necesito borrar acá. Y acá. Ok. Esto se copia igualito. 3 logaritmos, perdón, 3 más 6 logaritmo base b de a menos 8 logaritmos base b de c menos 5 logaritmos base b de 2 menos, fíjense, aquí quedaría potencia, el exponente vas a multiplicar, quedaría menos 2, aquí hay una raya de fracción, ¿no? Menos 2 logaritmo en base b de a más 3, porque el 3 pasaría a multiplicar, 3 logaritmo en base b de b, esto dividido entre 4 y a la vez dividido entre 6. Borramos acá. Nuevamente se deja igual. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Fíjense que hay una propiedad. Aquí nada que hacer. Esto hay que distribuirlo, separarlo, que cada uno quede con su fracción. ¿Okay? Este es un denominador común para estos dos términos. Entonces hay que separarlo. Como cuando hacemos sumas de fracciones, aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a separar para que cada logaritmo quede con su respectivo denominador. 3 más 6 logaritmo en base b de a menos 8 logaritmo. Fíjense que aquí lo que estoy es copiando igualito, que no hay nada que hacer acá. El trabajo está al final. Entonces aquí separamos y distribuimos los signos. Menos, se sobreentiende que aquí hay un más, entonces quedaría menos. Quedaría menos 2 logaritmo base b de a, esto dividido entre 4. Y menos por más es menos. ¿Verdad? Acuérdense que aquí hay una propiedad. Esto vale 1, entonces 3 por 1
3 por 1 es 3, pero como al distribuir el signo queda negativo, sería menos 3, pero menos 3 dividido entre 4. ¿Por qué? Porque este denominador es común para este término y para este término. Lo que vamos a separarlo porque necesitamos ya hacer el remate final, que es agrupar términos semejantes. Todo esto dividido entre c. Vamos a ir señalando cuáles son los términos semejantes aquí. Fíjense, los números, obvio que este número se debe asociar con este porque son semejantes. Vamos primero con los logaritmos. Fíjense, lo voy a señalar aquí con un asterisco. Este logaritmo en base b de a es semejante a este, se asocia. Ya no hay más semejantes, ¿ok? Porque este es c, logaritmo en base b de c, logaritmo en base b de 2. No hay más semejantes. Entonces, ¿qué es lo que se va a asociar aquí? Bueno, los coeficientes, como se lo expliqué en el ejercicio anterior. Continuamos. Entonces, aquí vamos a agrupar los términos semejantes. ¿Okay? Los semejantes son logaritmo en base b de a, logaritmo en base b de a. ¿Qué es lo que es semejante? Los coeficientes. El primer coeficiente de este es 6. 6 positivo. El coeficiente acá de este es menos 2 cuartos, pero menos 2 cuartos simplificado es menos 1 medio. Entonces, hay que resolver esa cuenta. 6 menos 1 medio. Es una operación con fracciones. El mínimo es 2. 2 entre 1 a 2 por 6, 12. 12. Menos 2 entre 2 a 1 por 1 a 1, que es igual. Entonces 12 menos 1 es 11 medio. Eso quedaría como coeficiente. Entonces, ese será el coeficiente de ese logaritmo, 11 medio. 11 medio del logaritmo en base b de a. Este y este no es semejante a más nada. Entonces se copian tal cual. 8 logaritmo en base b de c menos 5 logaritmo en base b de 2. Y los números, como siempre se suelen escribir en estos casos, van al final, los que haya se agrupan. En este caso este número se agrupa con este número aquí es 3 y este menos 3 cuartos. ¿Cómo se agrupa? Algebraicamente. Es una suma algebraica, y en este caso es una suma de fracciones. Aquí el mínimo es 4. 4 por 3, 12. Quedaría 12 menos 3, y 12 menos 3 es 9. Entonces, finalmente quedaría 9 cuartos. 9 cuartos en donde aquí al final. 9 entre 4. Todo eso dividido entre 6. Y hasta ahí llegaría el ejercicio. ¿Ok? No hay más nada que agrupar, pues son términos que no son semejantes entre sí. Bueno, reiterando, la aplicación de las propiedades del logaritmo a estas ecuaciones es simplemente reiterativa, es aplicarla hasta la expresión mínima, donde ya usted no pueda seguir aplicando otra propiedad. Y finalmente agrupar los términos semejantes, incluyendo los números. Eso es todo lo que deben hacer en la actividad que le voy a plantear. Entonces la actividad que vamos a plantear va a ser con este tipo de ejercicios, aplicando propiedades, gráficas de funciones y problemas aplicados a la realidad. ¿Okay? Entonces bueno, nos vemos en el próximo tutorial.